vamos a ver por qué el Señor nos dio el segundo libro de Samuel. Hemos ido recorriendo los principales libros de la Biblia y me gustaría que al finalizar todos nosotros queramos leer el libro de Segunda Samuel. El libro de Segundo Samuel tiene muchas historias, entonces es más fácil de leer, no tiene tanta doctrina, no es un libro de mucha enseñanza, muy comprimida y grandes verdades, es un libro práctico. Entonces, ¿qué aprendemos de este libro? Es un manual, el libro de Segundo Samuel es un manual de dependencia de Dios. Es decir, si alguien quiere aprender cómo vivir con Dios cada día, Segundo Samuel es un buen libro para aprenderlo. El personaje central, el protagonista que Dios ha dado en Segundo Samuel es David. Y David es una persona que falló, no era perfecto, estaba lejos de ser perfecto, pero caminó con el Señor. Y eso es posible. Los seres imperfectos como nosotros podemos andar con el Dios perfecto. Nosotros tenemos más conocimiento, nosotros sabemos que el Señor Jesús murió en la cruz y Él fue el que nos acercó a Dios. Estábamos completamente separados de Él, un abismo había entre nosotros y Dios. Pero el Señor Jesús hizo el puente entre Dios, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, y nosotros, pecadores, indignos, alejados de Dios por completo. Entonces, si Él se puso en medio, nos ofreció la manera de poder andar con Dios. Era posible en el tiempo de David andar con Dios. Inclusive antes, al principio de todo, en las primeras generaciones, hubo un hombre, Enoc, que caminó con Dios. Y tal fue su comunión con Dios que en cierto momento Dios se lo llevó. Y lo buscaron y no lo encontraron. Entonces, siempre ha sido posible caminar con Dios. Hoy en día tenemos otras circunstancias, tenemos muchos aparatos, tenemos muchas cosas, muchas distracciones. El día domingo tenemos 20,000 ofertas para escoger y a veces cuesta trabajo decirle no a 19,999 cosas para ir a hacer lo que Dios quiere, reunirnos. Es posible el día de hoy, y aunque vengan más distracciones, y aunque se desarrolle más la tecnología, y aunque ruja la guerra más cerca, y aunque haya la tal hambruna que están anunciando, es posible caminar con Dios. En Chile, en España, en Colombia, es posible caminar con Dios. Segundo Samuel nos lo demuestra. Es un manual de dependencia de Dios. En Primero Samuel, no sé si nos acordamos porque fue en febrero que lo vimos, pero vimos que era un manual de oración en toda circunstancia. Es decir, si yo quiero aprender a orar, leo Primero Samuel. El segundo de Samuel va un poco más allá y muestra cómo andar con Dios, vivir con Dios en toda circunstancia. En Segundo Samuel, David vive con Dios, pero es curioso que las circunstancias entre Primero Samuel y Segundo Samuel han cambiado. En Primero Samuel, David estaba siendo perseguido. Ya había sido ungido como rey, pero estuvo todo el tiempo, la mitad del libro, huyendo.
huyendo por las montañas como un guerrillero, como un fugitivo, como alguien que ya la muerte le pisaba los talones. Y ahí fue fiel a Dios. Y de ese tiempo tan duro surgieron varios de los salmos que nos encantan. Dios lo usó, aunque estaba, pero mal. Y que él dijo, solamente hay un paso entre la muerte y yo. Y a veces nos vemos así. Pero entonces, el llamado que recibimos de parte de 1 Samuel es, cuando estamos en circunstancias adversas, es posible caminar con el Señor. Pero en 2 Samuel todo cambió. Ahora David ya no tiene que ir corriendo por las montañas para esconderse. Ahora es el rey y el pueblo lo quiere, lo busca. Poco a poco, no fue inmediatamente, tuvo sus luchas, pero finalmente lo pusieron de rey. ¿Y qué pasa cuando uno de repente está muy mal? Pues uno ha estado mal, ha vivido mal, ha tenido muy malas circunstancias, luche, y de repente he sacado abundancia. Uno ha aguantado hambre, uno ha sufrido mucho, ha tenido muchos problemas y ahí se ha mantenido fiel al Señor. Claro, buscándolo cada ratico porque lo necesita y pidiendo oración de los hermanos y todo. Pero ¿qué hacemos cuando de repente el Señor nos pone en abundancia? Y en vez de tener escasez y no saber cómo va uno a llegar a fin de mes o inclusive cómo va a comer el siguiente día, con varios niños pidiéndole comida, y de repente tengo abundancia. Se puede caminar con Dios en abundancia, siendo rico, siendo millonario, teniendo un par de empresas o más. Eso es lo que nos enseña 2 Samuel. Un hombre, David, con todas sus falencias, con todas sus fallas, que en el tiempo de la riqueza, en el tiempo de la fama, en el tiempo de la mayor holgura económica, siguió siendo fiel al Señor. Y cuando falló, el Señor en su bondad lo buscó y le habló. Y en vez de decir, pues, perdón, aquí quién es el rey. ¿Cómo te atreves a hablarme a mí que soy el rey? ¿No sabes que puedo mandarte matar y ya en 3 minutos estás fuera de aquí? ¿Estás muerto? En vez de eso, David reconoció la voz de Dios, confesó su pecado y volvió al Señor. Esa es la clave. Cuando tenemos abundancia, el mayor problema es el orgullo. El mayor problema que tenemos es que no nos pueden decir las cosas. Y lo digo porque nos puede pasar a nosotros aquí. Cuando yo noto que me molesta mucho cuando un hermano o una hermana o mi esposa me dicen algo que estoy haciendo mal y me molesto mucho, me enfado, pienso, uy, Carlos, aquí tienen que prenderse varios bombillitos rojos porque tú te estás volviendo orgulloso. No se te puede decir nada, entonces así no vas a aprender y eso no es ser humilde. Eso he aprendido de un libro como el de 2 Samuel. Y si uno de nosotros tiene ese problema, no tiene que decírmelo a mí, el Señor lo sabe. Vaya a 2 Samuel, vaya a 2 Samuel 12, cuando David peca
y mire la actitud de él. El profundo arrepentimiento después de que comete un pecado muy gordo, en realidad 3 pecados en uno, y el profeta Natán viene y se lo dice en la cara y él reconoce. Hubo otro rey que se llenó de ira que le dijeran las cosas. No, David reconoció. Por eso es encantador leer 2 Samuel. David, por ejemplo, en el capítulo 2 de 2 Samuel, 2 Samuel 2:1, dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, etc. Eso no es ejemplar. Pero en la primera parte sí. Y en su gracia, a pesar de tener varias mujeres, que ese no fue el diseño de Dios, en su gracia Dios lo guió y le contestó. No porque estuviera de acuerdo con esa vida sin vergüenza, sino por su gracia. Eso también brilla en 2 Samuel. La gracia de Dios. Si no fuera porque Él se inclina para mirarnos, nosotros no podríamos andar con el Señor. Si no es porque Él tiene en cuenta nuestros errores, nuestras fallas, pero condesciende con nosotros, no sería posible andar con Él. Pues David consulta y obedece. Muy buen ejemplo. Actúa delante de Jehová, capítulo 5, versículo 1. Versículo 3, perdón. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. El hecho de ser encumbrado al puesto, al cargo más alto de Israel, el rey de Israel, era una cosa que David no pudo hacer a espaldas de Dios. Lo hizo en la presencia de Dios, en el tiempo de Dios, esperando hacerlo en la plena voluntad de Dios. Así andaba él, delante de Dios. Esa expresión delante de Jehová está en otros lugares en este libro. En este libro no se desarrolla tanto esta idea, pero David quiso construir una casa para Dios. Dios le dijo, no me la vas a construir tú. Has derramado mucha sangre. Pero David persistió y persistió. Y el tema de Segundo Crónicas, tal vez Primero Crónicas, es este. Allí brilla con más intensidad esta intención de él, de construir una casa para Dios. Pero a mí me encanta esto. Vamos a leerlo en el capítulo 7, versículo 5. Está hablando el Señor y dice a Natán, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová,
¿tú me has de edificar casa en que yo more? Sí, David quería, él no podía resistir el pensamiento de que él estuviera en un palacio y la morada de Dios fuera una carpa, una tienda. Esa idea era insoportable para él, que él pudiera estar mejor que Dios. Entonces toda la obsesión de su vida y de su reinado fue ver construir una casa para Dios, un lugar donde Dios pudiera habitar. Pues se encontró con que el Señor le dijo, no, tú no me vas a construir una casa porque has derramado mucha sangre. La hará tu hijo, tú no. Entonces, ¿qué hizo David? Hizo todo lo que pudo sin construirla. Dios dijo que no se la iba a construir él, pues eso lo respetó David, como obediente que era. A pesar de todo el dinero que tenía, a pesar de la fama que tenía, de todo el poder que tenía, está bien, obedezco. Pero entonces preparó para la casa de Dios todo lo que pudo de su propio bolsillo, de su propia riqueza, apartó. Y cuando ya Salomón, el hijo que iba a construir el templo, ya el Señor le autorizó para construir el templo, lo único que tuvo que hacer fue mirar todo lo que su padre había preparado. Le quedó fácil. El corazón de David tenía una meta: que el Señor tuviera una casa en esta tierra donde pudiera habitar en medio de su pueblo. No resistía el pensamiento de vivir él mejor que el lugar donde Dios habitaba. Eso a mí me ha impresionado mucho. Me ha impresionado mucho porque sé de algunos hermanos que no resisten vivir mejor en su casa que el local de reuniones. Si el local de reuniones es inferior en condiciones a su casa, eso no lo pueden soportar. Pero no solo materialmente, sino que haya lo suficiente en la casa de Dios. No solo en lo material, también, pero en que el Señor pueda recibir en la iglesia, en la casa de Dios, lo mejor de mí, lo mejor de los dones que Él me ha dado. Eso es el equivalente hoy en día a lo que hizo David. Eso, así he visto a algunos hermanos hoy en día, orando, buscando cómo pueden colaborar en la edificación de la congregación donde se reúnen. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué de mis mejores dones puedo dar para que eso ocurra? ¿Cómo puedo colaborar para animar a otros? Para desanimar a otros es fácil, es muy fácil. Pero para animar a otros, eso es un trabajo. ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo colaborar en eso? Y es el ejemplo que yo veo que David da. Y una cosa que en 2 Samuel se ve, en el versículo que hemos leído, pero más se ve en 1 Crónicas, donde se habla también de David. En el capítulo 12 de 2 Samuel, sucede el pecado de David. ¿Perdón? 11, perdón. Gracias. Capítulo 11, versículo 4. Envió David mensajeros y la tomó
a una mujer que ya estaba casada. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Cayó. Y el embarazo de la mujer que tomó, sin ser la suya, no lo despertó. Lo que él hizo fue tratar de cubrir con otro pecado lo que había hecho y tratar de que Urías regresara, estuviera con su esposa y entonces podía decir que el hijo era de él. No resultó porque Urías era fiel al Señor. Y con un hombre o una mujer fiel es muy difícil contar para hacer algo malo. Si no se guarda él por su propia fidelidad, el Señor se encarga de guardarlo. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces lo que hizo David, no, aquí no hay nada más que hacer sino matar a Urías, pero no lo voy a matar yo mismo, voy a hacer como que fue en la guerra y claro, ahí caen muchos. Asesinó a un hombre. Si uno no confiesa el pecado, uno se ve tentado a cubrirlo y a cubrirlo más cada vez con pecados más grandes. Por eso nunca hay que darle permiso al pecado. Con el primer pecado hay que confesarlo, hay que cogerlo cortico, ya no más. Y mantener la casa barrida, la casa limpia. Cualquier pequeña mancha que aparezca, la limpiamos. La casa tiene que estar limpia. Así es la casa del corazón. Pues no, él dejó acumular porquería y cada vez mayor y trató de cubrirlo. Entonces el Señor en el capítulo 12, lo reprende. Y en el versículo 13 dice David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto me parece tan bonito. ¿Contra quién había pecado él? Contra Urías. Tal vez a Betsabé la tuvo que forzar también. Pero aquí dice, pequé contra Jehová. Eso es vivir en la presencia de Dios. Si uno piensa que ha hecho algo malo y solo le da vergüenza lo que las personas digan, entonces uno, con tal que las personas no se den cuenta, uno esconde el pecado, si no se dan cuenta. Pero es muy difícil, no es muy difícil, es imposible esconderle algo a Dios. Entonces, si yo con lo que he hecho entiendo que pequé contra Dios, la cosa se pone muy seria. ¿Recuerdan lo que nos dijo el hermano Josué en cuanto a José? Ahí lo leímos claramente también. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría? No contra Potifar, que también. Contra Dios. El problema de José era el temor a Dios. Y se abstuvo, aunque se metió en problemas, por eso lo sabemos. Pero si nosotros pensáramos con más frecuencia que un pecado que hacemos no es delante de los hermanos, no es delante de mi esposa, no es delante de mis hijos, es delante del Señor. Pequé delante de Jehová. Y lo digo así, porque me hace falta, me ayuda mucho recordar que el pecado es contra Dios. Y voy a donde Él primeramente y le digo, Señor, tú sabes
No solamente lo que yo te estoy diciendo, sino lo que pensé, lo que hice en el momento, por qué lo hice, cómo fui cayendo poco a poco, cómo me fui descuidando poco a poco. Señor, tú lo sabes todo. Te confieso esto que he hecho. Si así hiciéramos, podríamos andar en la presencia de Dios como anduvo David, como anduvo Enoc y como han andado tantos otros hermanos hoy en día también. No nos digamos mentiras. Hay hermanos que buscan andar así en la presencia del Señor y tienen que practicar esto. Pues el libro de 2 Samuel nos enseña esto. Vamos a cortar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar en otra sesión con la ayuda del Señor. Hay mucho que aprender, pero que esto se nos quede. El Señor anhela nuestro corazón cuando me va mal y no hago sino buscarlo y estoy casi más de rodillas que parado porque necesito que otros hermanos me apoyen en oración, pero también cuando hay abundancia, cuando tengo mucho dinero, cuando tengo fama, cuando el Señor me catapulta y me conoce todo el mundo. Ahí también tengo que ser fiel al Señor. Recordemos a David. Y otra cosa, recordemos que cada cosa que hacemos, tenemos que hacerla delante del Señor. No escondiéndome a ver dónde Él no me ve. Eso no es posible, pero a veces somos tan tontos que pensamos que sí podemos ir a un rinconcito donde nos podemos esconder de Él. Pero eso no es posible. Entonces lo mejor es, lo más sensato, lo más inteligente es decir, Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que he pensado, tú sabes lo que he hecho. He pecado contra ti. Perdóname y ayúdame para no hacerlo más. Gracias te doy que este pecado fue cargado por mi Señor en la cruz. Su sangre, Él la vertió para limpiarme también de esta porquería. Gracias, Padre. Y gracias por prometerme perdón si yo te confieso lo que he hecho. Es que el Señor nos ayude a andar de esta manera. Vamos a terminar con una oración.